Reunidos nuevamente, después de 2 semanas ahí de vacaciones para ustedes. Que Dios les bendiga. Vamos en esta mañana a empezar a estudiar acerca de lo que hemos estado estudiando. No sé si se recuerda que fue lo último que estuvimos estudiando, el cambio de la ley. Muy bien, ya estudiamos el ministerio de los levitas, y todo lo que estamos estudiando en estas mañanas tiene que ver con el sacerdocio. No se nos olvide que Apocalipsis capítulo 1, versos 6, 7 en adelante dice que nosotros somos un reino de sacerdotes, así que nosotros tenemos que conocer nuestro oficio. Y esta mañana pues vamos a tocar un tema referente al sacrificio del Señor, y para esto quiero que abramos nuestra escritura en el libro de Hebreos capítulo número 13, y vamos a leer 2 versículos, Hebreos 13, 15 y 16. Dice la escritura: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Estoy leyendo la versión de las Américas. De acuerdo a este versículo, la escritura está diciendo que ofrezcamos continuamente. Entonces usted sabe que una función del sacerdote es que se tenía que presentar delante de Dios, pero dice la Biblia que nunca un sacerdote se tenía que presentar con las manos vacías, y eso lo tenemos que entender nosotros. Cada vez que usted y yo nos presentemos delante de Dios, tenemos que entender que jamás lo tenemos que hacer con manos vacías. Es decir, que el sacerdocio o el ejercer el sacerdocio va ligado a ofrendas, a sacrificios, a holocaustos. No hay sacerdocio si no hay ofrenda, si no hay holocaustos. No sé si dice amén conmigo esta mañana. Entonces aquí dice que nosotros tenemos que ofrecer continuamente, es decir, que nuestro ejercicio sacerdotal es continuo. Usted y yo somos sacerdotes 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Es decir, no hay vacaciones. Alguien por ahí puede decir: me fui de vacaciones, y realmente nosotros no estamos para estar de vacaciones. Recuérdese aquel samaritano. Se recuerda que el buen samaritano, que dice la escritura, que pasó junto al camino un sacerdote, pero no tenía yo me imagino no estaba en funciones el sacerdote. Pasó un levita y pasaron de largo, pero el samaritano, se recuerda que ese samaritano dice que llevaba vendas, llevaba ungüento, iba preparado. Es decir, que nosotros tenemos que estar preparados todos los días, porque podemos servirle al Señor, no sabemos cuándo y no sabemos dónde. Amén. Bueno, entonces, punto número 1, somos sacerdotes, y nuestro oficio sacerdotal es de continuo. No sé si dice amén conmigo. Entonces, esta mañana el tema de hoy es el sacrificio de Dios. Y obviamente pusimos en el promocional el sacrificio del Señor, ¿verdad? Me gustaría un paréntesis, no sé si alguien tenga internet, porque la última vez le cuento que estuvimos dando el estudio y nadie se percató que no había sonido. Entonces déjeme aquí checar, disculpe que interrumpa. Solo quiero, no, porque si paso la clave se pone muy lento aquí, y por eso es que ¿verdad? Entonces la verdad que sí se pone muy lento. Entonces bueno, ahí estamos. Perdón a los hermanos que nos están viendo, pero solo es para checar que estamos bien en el audio. Bueno, entonces el tema de esta mañana tiene que ver con el sacrificio de Dios, ¿verdad? Y ahí le pusimos una imagen en la que realmente, pues, qué mejor sacrificio que el que presentó nuestro amado Señor Jesucristo. Y la escritura dice que nosotros nos tenemos que presentar como un sacrificio
vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Entonces yo esta mañana tal vez le haría le voy a estar haciendo un montón de preguntas, ¿verdad? Pero ¿en qué momento nosotros hacemos culto al Señor? ¿Verdad? ¿En qué momento? Cuando usted dice voy a ir a la iglesia, voy a ir al culto, no sé si usted dice así, usted dice voy a ir al culto, ¿sí? Alguien puede decir voy al servicio, alguien puede decir voy a la congregación, alguien dice voy a la iglesia, ¿verdad? ¿Tú cómo dices, mi hermano, o por qué? En alguna ocasión yo oí acerca del culto emocional y el culto racional. No sé si vaya relacionado con lo que estamos. Muy bien. Un poco a eso vamos, ¿verdad? Porque cuando nosotros decimos voy al culto, está muy bien, ¿verdad? Porque venimos a la iglesia, venimos a la congregación, nos juntamos todos los que somos sacerdotes, y a lo mejor venga alguien que no es sacerdote, pero gracias a los sacerdotes y al sacrificio va a tener contacto con Dios a través de un culto. Y lo que dice mi hermano, perfecto, ¿verdad? Hay un culto que la Biblia le llama el culto, no le llama emocional, ¿verdad? Pero hay un culto que sí, la Biblia en Romanos capítulo 12 dice que hay un culto racional. El culto racional es 24 horas al día, ¿verdad? Porque mire, para que haya culto tiene que haber sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? ¿Qué es el sacrificio? ¿En qué consistían en el Antiguo Testamento los sacrificios? Pregunto. Llevar una ofrenda, llámese ofrendas, había muchos tipos de ofrendas, ¿verdad? Ofrendas de cereales, ofrendas de minerales y ofrendas de animales. Pero por ejemplo, cuando presentaban una ofrenda animal, ¿qué hacían con el animalito? Los sacrificaban. Entonces, sacrificio tiene que ver con muerte. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo le presento un culto racional al Señor 24 horas al día? Cuando yo voy en el carro, está el semáforo en verde y se me atraviesa un hijo de Dios y hermano, a lo mejor me sale el impulso de, no sé, tengo que morir, ¿verdad? Tengo que morir. Allí yo le estoy haciendo al Señor un culto racional, ¿verdad? Aquí en la congregación hacemos cultos emocionales, cantamos, alabamos, gritamos, danzamos, remolineamos, moqueamos, nos empolvamos y bueno, ese es un culto emocional. Pero bueno, ya me estoy adelantando mucho, ¿verdad? Ya me estoy emocionando. Amén, gloria a Dios. Entonces, el culto número 1, Efesios capítulo 5 y verso 2 dice, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Yo le subrayé ahí, se dio a sí mismo. Ese se dio a sí mismo quiere decir que Él se entregó cuerpo, alma y espíritu. Él se ofrendó, dice la escritura, y se sacrificó por amor a nosotros como un fragante aroma al Señor. Y esto no me deja sino recordarme, por ejemplo, aquel sacrificio que hizo Noé. Se recuerda cuando Noé salió del arca. Se recuerda cuántos días estuvo Noé en el arca, cuántos días, ¿verdad? Estuvo llueve como 40 días y 40 noches y como cerca de 100 días en que bajaba el nivel del agua, etcétera. Mire, estuvo más de medio año allí Noé. Y cuando sale, ¿qué cree usted que salía de su corazón cuando el Señor, porque el que abrió la puerta fue el Señor? ¿Se acuerda que el Señor fue el que la cerró? Él mismo tuvo que haber abierto. Y eso no nos confirma más sino lo que dice la escritura en Apocalipsis, que Él es el que abre y Él es el que cierra las puertas, ¿verdad? Cuando algo sucede en nuestra vida es porque Dios así lo permitió. Y cuando Él cerró la puerta es porque de plano se acabó el tiempo de gracia, se acabó el tiempo de perdón, de alguna manera tipificando el tiempo en cuanto se vaya a acabar la gracia, porque la Biblia dice buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Quiere decir que va a haber un momento en que Él ya no va a ser hallado,
¿verdad? Así que todos los que nos están escuchando y todos los hermanos, amigos, quizás va a haber un tiempo en el que la gracia se va a terminar. El tiempo en el que en el arca el Señor viene y cierra la puerta. Yo me imagino que cuando empezó a llover y a llover y a llover, yo me imagino que, bueno, la gente a lo mejor dijo, bueno, pues está lloviendo. Pero yo creo que empezó la lluvia a subir, a subir y a subir. Y cuando empezó, yo me imagino, se vale imaginar, no sé si es pecado imaginarse, pero me imagino cuando estaba ya el agua, ¿verdad? Subiendo, subiendo. Yo imagino una desesperación. Y yo me imagino que la gente estaba alrededor del arca, toque y toque Noé, Noé, Noé. Y usted sabe que Noé significa descanso, reposo. Ellos querían un descanso, ellos querían reposar de la tribulación que se estaba acercando. Pero Noé, aunque quisiera, se cerró la puerta, ¿verdad? Se cerró la puerta. Entonces, si alguien me está escuchando esta mañana, quiero decirle que va a haber un tiempo en que esa puerta de la gracia se va a terminar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gracia nos sirve para ser salvos, porque somos salvos mediante la gracia por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don. Un don significa un regalo de Dios. Entonces se cerró la puerta. Estando adentro Noé, en esos días yo no sé qué se ha de haber sentido allá adentro, pero se ha de haber sentido, yo creo que dos cosas. Yo creo que habían dos sentimientos. Uno, la angustia de estar oyendo a los que se estaban ahogando. Y la segunda, gracias a Dios estamos adentro. Y cuando él vio adentro, estaba su esposa, estaban sus hijos y estaban sus nueras. Yo creo que no va a haber mayor bendición que nuestra familia sea parte de la salvación. Así que oremos, ¿verdad? Porque nuestra familia sean los primeros en ser salvos, ¿verdad? Y no ser, como dice aquel dicho, candil de la calle y oscuridad de la casa. Pero bueno, cuando se abrió el arca, cuando se abrió la puerta, bajó un Noé, salió un Noé, que se imagina, yo no sé qué paisaje ha de haber visto, pero se imagina más de 100 días de no ver el sol, porque solamente había una ventanita, dice, hasta en la parte de arriba, ¿verdad? ¿Se imagina cuánto tiempo de estar encerrado? Yo no sé a cuántos les ha tocado alguna enfermedad quizás en las que hemos tenido que estar adentro de la casa. Mire, no sé, 1 día, 2 días, 3 días, una semana, pero de verdad no salir para nada. No salir para nada, hermano. Imagino como la Celestita cuando la teníamos, solo le abríamos la puerta y ¡fum! Salía corriendo, ¿verdad? Entonces imagina, salió Noé, descanso, reposo, salió salvo. Y salió, y lo que nació de su corazón fue hacerle un sacrificio a Dios. ¿Por qué le hizo un sacrificio? Porque había gratitud en su corazón. Y dice la Biblia, sale por esto, porque dice el apóstol Pablo en Efesios, andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda, sacrificio a Dios como un fragante aroma. Quiere decir que un sacrificio, yo no sé a cuánto les gustan el olor a carnita, así, asadita. Ay, hermano, mi esposita vive allá por Cuautitlán y hay un lugar que se llama Las Brasas, valga la propaganda, ¿verdad? Pero cuando uno pasa ahí, hermano, son unas chuletas asadas así, al aire libre, que uno solo las siente. Dice, ay, dice, sí, a ver cuando venimos aquí a echarnos unas chuletitas asadas, porque ese aroma, hermano, imagínese el olor a grosura, se imagina la grosura, el cebo, así, ya le ministré a usted que a mí no me gustaba eso, y cuando la probé, hermano, la grosura derretida, ay, hermano, si no, míreme mejor, para muestra un botón. Hablando de grosuras, mejor vamos a poner aquí la pantalla para que me tape un poquito. Pero entonces, cuando Jehová percibió el aroma, se aplacó la ira, porque el Señor estaba irado. Fíjese que ayer estaba yo escuchando una predicación de un apóstol que decía, cada vez que nosotros pecamos, enojamos al Señor. Y yo cuando escuché eso, dije, Dios mío, yo lo he de tener bien bravo al Señor, ¿verdad? Todos pecamos. ¿Y se imagina usted a Dios enojado?
si contento cuando baja al Sinaí, dice que ese lugar tiembla y caen rayos y el pueblo se asusta. Si así es el Señor de buenas, se imagina, hermano, el Señor enojado. Entonces, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, cuando el Señor está enojado, hermano, manda un diluvio y dice, se arrepintió, le pesó en su corazón a Dios haber hecho al hombre, que dijo, lo voy a traer de la tierra, lo voy a borrar de la tierra. Y cuando el Señor, perdón, cuando Noé sale y le presenta al Señor ese aroma, y Jehová siente el aroma, dice que la ira se aplacó y dice que ya el Señor le dijo, y hasta hizo un pacto, ¿verdad? Dios es un Dios de pactos. Mire hasta dónde puede provocar en el Señor un hombre agradecido presentándole sacrificio, que dice que cuando sintió dijo, ya no vuelvo a destruir al hombre por medio de agua, y le hizo un pacto, ¿verdad? Y usted se recuerda que hay un arco, el arco iris, como una señal del pacto. Imagínese hasta dónde llegamos a provocar el corazón de Dios cuando nosotros le presentamos un sacrificio. Pero sacrificio es muerte. Cada vez que la esposa nos saque de quicios, o al revés, ¿verdad? Cada vez que los esposos saquemos a las espositas de su lugar santísimo y les ministremos ahí, se imagina, yo no me imagino, ¿verdad? Nada más lo decimos, se imagina una hermana con un sartén y que la hermana diga, voy a morir, lo voy a perdonar. Ese es un sacrificio. Eso es, ¿verdad? Cuando usted ve ahí al que está predicando, que le está tirando piedras, dice, yo lo bendigo, ¿verdad? O usted ve al hermano, porque de repente hay hermanos que de repente nos quieren sacar ahí por ahí la carnita, ¿verdad? Y usted dice, muero, y lo bendigo, y lo abrazo. Eso es hacer un sacrificio a Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, pero hay distintos tipos de ¿cómo se llama? De ofrendas, ¿verdad? Aquí le estamos poniendo en primer lugar que la ofrenda, el sacrificio es muerte. Amén. ¿Usted quiere ser un sacrificio? Bueno, entonces tiene que morir. Amén. Ahí me gustó porque se mantuvieron los mismos amenes. Habían ofrendas en el atrio, y las ofrendas que se presentaban en el atrio eran regularmente animales, bueyes, toros, palomas, etcétera. En el atrio se presentaban ofrendas de animales. En el lugar santo se presentaban ofrendas vegetales, ¿verdad? ¿Cómo así? Pues los panes. ¿De qué se hacían los panes? ¿Verdad? De trigo, de harina, y eran vegetales, ¿verdad? Plantas. Se presentaba aceite de olivas para presentar en el candelero. Siempre tenía que haber allí encendida la lámpara, ¿verdad? Y eso se encendía a través de aceites. Entonces, note que en el lugar santo ya no eran ofrendas de animales, sino ofrendas vegetales. Y en el lugar santísimo, allí se presentaba el sacerdote con un incienso, ¿verdad? Él pasaba al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación. De Levítico capítulo 16 nos habla de el Yom Kippur, que era el único día en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y se presentaba con sangre, ¿verdad? Entonces de alguna manera iban representados ahí los animalitos en la sangre, pero sobre todo él iba con un incensario, ¿verdad? A presentarle al Señor incienso. Entonces note que en el lugar santísimo habían ofrendas de minerales, ¿verdad? ¿Ibas a comentar algo, mi hermano? ¿Qué relación habrá, hermano, acerca del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo? Ya que por decirlo, en el lugar santísimo es mineral, en el lugar santo es vegetal y en el atrio es animal. ¿Son animal? ¿Tendrá que ver algo con respecto a la tierra? Bueno, lo podemos interpretar de muchas maneras. Si yo interpreto que el tabernáculo soy yo, porque nosotros somos hoy en día el templo, ¿verdad? Nosotros somos el templo del Dios vivo. No sé si usted lo sabía, pero así dice el apóstol, ¿verdad? Somos el templo del Dios vivo. Entonces mi atrio es mi cuerpo, mi lugar santo es mi alma,
y mi lugar santísimo es mi espíritu. Y si estamos diciendo que sacrificio es muerte, entonces ¿qué quiere decir? Que tendré que morir en el cuerpo, en el alma o en el espíritu. Pues se presentaban ofrendas en las tres áreas, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo morir en el atrio, por ejemplo? ¿Cómo yo puedo presentar un sacrificio de muerte en el atrio? Pues cada vez que yo me abstengo, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, todo es lícito, pero no todo conviene, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en Romanos, si no estoy mal, o en Corintios, que por una comida yo puedo hacer pecar a un débil en la fe. Y si el débil en la fe me ve, por ejemplo, a mí comer cierta comida que para él es pecado, dice que yo con mi libertad puedo estar haciendo pecar al hermano. Entonces yo me puedo abstener de ciertas comidas, ¿verdad? De cierta forma de vestir, si eso va a afectar la fe de un débil en la fe. Entonces ahí yo estoy muriendo en lo físico, no sé si me va a entender. Muerte en el alma, por ejemplo, los vegetales, ¿verdad? Que se presentaban ofrendas de vegetales. Cada vez que yo, por ejemplo, muero, ¿verdad? Al ejemplo que decía hace un momentito, a ciertas reacciones o sensaciones, ¿verdad? De coraje, de ira, dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. ¿Me puedo airar? Sí. Lo que está prohibido es que la ira me gobierne, me domine. No sé si me dice amén en esta mañana, ¿verdad? Puedo sentir celos, Dios es un Dios celoso, pero ya que por los celos venga y yo haga situaciones increíbles, ahí ya estoy yo pecando, ¿verdad? Entonces yo puedo morir a nivel del alma cada vez que yo, no que reprima, sino que gobierne mis sentimientos. Si los sentimientos me van a hacer pecar, ¿verdad? Y morir en el espíritu o presentar sacrificios espirituales a nivel lugar santísimo es presentarle al Señor adoración, ¿verdad? Presentarle al Señor oración. Dice que el incienso son las oraciones, ¿verdad? De los santos. Entonces tenemos que presentar sacrificios de atrio, de lugar santo y de lugar santísimo. Bueno, ahora vamos a ver por lo menos 4 tipos de sacrificios, ¿verdad? El primer tipo de sacrificio es el sacrificio por el pecado, ¿verdad? Si va a notar por allí, hay cantidad de versículos. Yo creo que ya llevo cerca de 24, 26 minutos, entonces, bueno, voy a tratar de terminar el tema y voy a ver cuántas citas de todas estas damos. Hebreos 9:22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre, esta versión dice que no hay perdón, la otra versión dice que no hay remisión de pecados, que al final es lo mismo. O sea, sin morir, sin sacrificio, no hay perdón de pecados. Entonces hay un sacrificio, literalmente, el sacrificio para perdón de pecados, obviamente, ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya no hay que añadirle más al sacrificio de Jesucristo. No sé si dice amén. Por eso no hay que estar haciendo penitencias, porque ya, mira, hay gente que, yo sé que aquí no, ¿verdad? Pero se andan ahí lacerando, se andan ahí lastimando, se van de rodillas. Se imagina que usted dijera, voy a ir a la iglesia y que se venga de rodillas usted. Imagínense que el que está de diácono este domingo vea al hermano y alguien que venga de rodillas y que vea sus rodillas, a la hermana Flora ahí, ¿qué pasó, hermana? Vengo de rodillas. ¿Y qué pasó, hermana? No, es que, ¿verdad? Es que estoy haciendo un ¿y por qué? Ay, es que yo soy muy mala y he pecado mucho, pero para eso murió Cristo, ¿verdad? Su sacrificio de Jesucristo es suficiente. Ya no tenemos que añadirle más al sacrificio del Señor. Pero bueno, apliquémoslo en nosotros. Sin morir no hay perdón de pecados. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros tenemos que presentar frutos dignos de arrepentimiento. Y usted sabe que hay gente que ofende, ¿verdad? Y a la hora de decirle, perdóname, pero ya no lo vuelvas a hacer. Entonces muchas veces, ¿verdad? Nuestro perdón está relacionado a que si la persona cambia
o no cambia. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Para que yo pueda dejar de pecar, necesito morir. Aplicándolo a nosotros, ¿verdad? Literalmente este texto significa que sin el sacrificio de Jesús sería imposible que nuestros pecados fueran perdonados. Pero aplicándolo ya a nosotros, para yo dejar de pecar, necesito morir. Amén. Yo necesito morir para terminar de tener que ver con el pecado. Dice que Jesucristo viene y en su segunda venida Él ya no tiene nada que ver con el pecado, y los que nos vamos con el Señor también tenemos que tener ya nada que ver con el pecado. Pero ¿cómo lo hago? Mediante la muerte voluntaria. Yo tengo que morir, ¿verdad? Y yo le doy gloria a Dios por los que estamos casados, porque es una bendición estar casado. ¿Sabe por qué? Porque cuando Adán estuvo solo, hermano, él andaba del ojo alegre con la jirafa, él andaba de ojo alegre con la hipopótama, y él andaba buscando ayuda idónea, ¿sí o no? Él andaba, ¿quién le decía? Adán, ¿qué estás viendo por allá? ¿Qué tiene esa gorda que no tenga yo? Cuando miró a la hipopótama. ¿Qué tiene esa pescuezuda que no tenga yo? Cuando miró a la jirafa, ¿verdad? Pero cuando llegó Eva, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y yo le digo, doy gracias a Dios por el matrimonio, porque la esposa, o al revés, el esposo es la contraparte de nosotros. De verdad que es la que nos hace ver nuestras cosas, hermano. Yo doy gloria a Dios por mi esposita, y doy gracias a Dios que no está ahorita aquí. No es cierto. Doy gracias a Dios porque es la contraparte la que le hace ver a uno sus errores. Pocos amenes, pero amén, hermano. Y uno también. Ayer estaba yo platicando con él, y digo, oye, cielo, y ya estábamos tocando un tema, y ahí su carita, ya se imaginará la pobre mi esposita, pero estamos para eso, ¿verdad? Obviamente en el amor de Dios. Y a veces sin el amor, hermano, lo que pasa es que nos dicen las cosas a veces muy así, ¿verdad? Sin sazón, ¿verdad? Así como van las cosas, y a veces queremos nosotros que nos lo digan más suavecito, pero gloria a Dios por nuestra esposita que nos hacen ver, ¿verdad? ¿Verdad, hermanita? Y gloria a Dios por las coberturas, porque esa es una función de la cobertura. Se lo digo, una oveja sin pastor, gloria a Dios por el pastor, porque tiene que hacer ver a las ovejas. Y sumamos un poquito más, gloria a Dios por los apóstoles, que nos tienen que hacer ver a nosotros también nuestros errores, porque acuérdense, no crea que uno está suelto. Dice que sobre un alto hay otro más alto, y hay otro más alto para que le vigile. Entonces, sacrificio por el pecado es aquel que nos hace morir a nosotros mismos. ¿Quiere pecar menos? Muera. Amén. Y bueno, gloria a Dios. No sé si él quiere comentar algo, o ahí estamos. Antes de pasar al otro sacrificio, hay sacrificios de paz. Uno es el sacrificio del pecado, y si quiere, vayamos de una vez, vayamos viendo si lo estamos ejerciendo. ¿Estoy yo muriendo para ya no pecar más? Preguntas para llevar. Ahora, sacrificio de pecado. Tengo que leer Levítico capítulo 3 y verso número 1. Habían ofrendas que eran para paz. No todas las ofrendas eran para perdón de pecados. Dice, si su ofrenda es un sacrificio de las ofrendas de paz, si la ofrece del ganado, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante del Señor. En el Antiguo Testamento también habían ofrendas que eran ofrendas o sacrificios de paz. Usted sabe que la Biblia dice que nosotros fuimos llamados a paz. Nosotros fuimos llamados a paz. Somos, de hecho, el Señor, cuando resucitó y se encontró con sus discípulos, ¿se recuerda? Lo primero que les ministró fue: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Por qué cree que les dio paz? ¿Cómo estarían? Paz a vosotros, ¿verdad? ¿Cómo estarían ellos? Para que el Señor, ellos estaban, para empezar, estaban encerrados. ¿Quién se encierra? ¿Quién se encierra?
Y a veces nosotros nos encerramos. ¿En qué nos encerramos? Los apóstoles se encerraron en 4 paredes. Pero el hombre, ¿en qué se encierra? A ver, dígame. Uno se puede encerrar en los problemas. Usted no se ha encerrado en el problema y no le ve salida. Usted necesita que el Señor entre a su problema y que el Señor le diga, pasa a vosotros. ¿En qué más se encierra una persona? ¿En su carácter? Sí, hermano, hay gente que pone como un blindaje en su vida a través de su carácter. Hay gente que es hermética, reservada, no abre su corazón, ¿verdad? Y es difícil, hermano, solo sobrenaturalmente, porque el Señor entró de una manera sobrenatural a ese lugar. Tuvo que atravesar esas paredes y saber cara de angustia, cara de aflicción. Se imagina ahí o qué ambiente habría ahí en medio, hermano, ¿verdad? Ellos estaban miedosos. ¿Por qué? Porque se fue nuestro líder, se fue el que nos predicaba, se fue el que nos defendía, se fue el que nos inspiraba, se fue a Guatemala, pero ya regresó. Pasa a vosotros. Se fue y no. Entre broma y broma, la verdad se asoma. Amén, gloria a Dios. Ya me lo dijo mi esposita. Primera de flor, uno. Se diría de broma. Pero entonces ellos dicen, se fue el que nos defendía, se fue el de la palabra, se fue el que oraba, se fue el que... Ellos, yo siento que se sentían descubiertos, se sentían solos y entonces huérfanos, ¿verdad? Y él llega, paz, porque lo primero que el enemigo se quiere robar es la paz, hermano. Dije, tengo aquí volumen porque si no le apachurro. Entonces, paz. ¿Y qué es la paz? Yo ya le comenté a usted qué significa paz. Fíjese que esa palabra paz significa unir. Entonces la persona que pierde paz es la que digámoslo así, se separa, se divorcia de Dios, ¿verdad? Por eso es que el enemigo lo primero que llega al corazón del hombre a través de una enfermedad, de un problema familiar, de una deuda, lo que sea, lo primero que le llega es a romper. Usted perdió paz. Ese es el síntoma de que de plano, ¡fum!, ya nos separamos de él, y separados de él, nada podemos hacer. Mire lo que dice Romanos capítulo 5 y verso 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quien vino a darnos paz fue Jesucristo a través de su sacrificio, pero el hombre necesita ser primeramente justificado por la fe. Nadie puede tener paz con Dios si primero no es justificado por medio de la fe. Ahora, apliquémoslo a nosotros. No sé cómo estamos con nuestra pareja, pero verdad que cuando hay un problema, lo primero que sucede es, ¡fum!, se rompe ese vínculo. Y a veces, yo no sé aquí, pero ahí hay otros lados en donde aplican la ley del hielo. ¿Sabe qué es la ley del hielo, verdad? ¿Cuál es la ley del hielo, hermano? ¿Y qué hago? Y se voltea. Ay, sí, es que se voltean, ¿verdad? No me estoy ministrando. Me han contado por ahí, ¿verdad? El amigo de un amigo, la prima de un amigo, ¿verdad? Que no les hablan y no hay cosa más fea que lo ignoren a uno. Lo dejan en visto y no en el WhatsApp, así en persona, ¿verdad? ¿Y qué hago? Y ya, pero háblame, pégame, pero pégame, pero no me ignores. Pero no me dejes, ¿verdad? Entonces, puede ser con los hijos. ¿Cómo está nuestra relación padres a hijos? ¿Cómo está la relación entre hermanos, entre los mismos hijos? ¿Verdad? En el trabajo, con nuestro jefe, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra autoridad. Mire, hermano, no hay cosa más terrible. Y la verdad le digo, yo me fui a Guatemala, no tuve contacto con nadie porque la verdad que me fui a atender a mi mamá y había que estarle aplicando gotas cada media hora, ¿se imagina? Y estaba que estar controlando ahí entonces era imposible tener
De hecho, con mi esposita casi no tuvimos mucha comunicación tampoco, pero qué feo es estar incomunicado, ¿verdad? Porque uno dice, estarán, ya no estarán, estarán bien, no estarán bien, es que pensarán, y una cantidad de cosas que suceden cuando se pierde la comunicación. Tan sencillo, mire, su teléfono se queda sin wifi, usted siente que ¿para qué sirve el teléfono si no tengo comunicación con nadie? Una relación sin comunicación, amado hermano, ¿para qué sirve? Dígame, ¿para qué sirve? No sirve de nada. Entonces, padres a hijos, ¿cómo estará esa comunicación? Entre hermanos, ¿cómo estará la comunicación? Entre cónyuges, ¿cómo estará? De padres a hijos. Ahora, apliquémoslo en la congregación. A veces, y ahí sí me voy a ministrar, pero a veces no sabemos nada de nadie, ¿verdad? No vino el hermano, ¿y qué le pasará? ¿Estará bien? ¿No estará bien? Yo me voy a ministrar. Un hermano que por más de un mes no se reportó y lo más tremendo es que le mandaban mensajes. ¿Qué cree usted que llegó hasta pensar mi mente? A lo mejor ya se lo llevó el rey. Yo hasta eso llegué a pensar. Y hasta después de más de un mes, perdón, pastor, es que tengo mucho que hacer. Uy, dice uno, Dios mío, todavía anda por acá, ¿verdad? Pero qué tremendo es no tener comunicación entre hermanos. Hablemos en la congregación, ¿verdad? A mí de repente me dicen, hermano, y disculpe a aquel hermano. Y yo digo, ¿y por qué no le habla a usted? Porque tiene que haber, fíjense que la iglesia que se va en el arrebatamiento es la iglesia de Filadelfia. Y Filadelfia viene de Filos, Delfos. Filos, amor, Delfos, fraternal, amor entre hermanos, ¿verdad? Qué lindo que haya comunicación con la cabeza, pero triste es cuando los hermanos, como a la manera de Jacob, ¿verdad? Jacob tuvo 12 hijos. ¿Para qué tantos hijos y cómo se peleaban? ¿Se recuerda? Hasta vendieron a uno, ¿verdad? A José. ¿Para qué tener tantos hermanos si no se llevan bien y no se hablan bien, no se llevan bien entre ellos? Entonces, un vínculo muy hermoso entre hermanos es este llamado la paz. Hay sacrificios de paz. ¿Qué entiendo por sacrificio de paz? Yo tengo que hacer todo lo posible, tengo que morir con tal de estar en paz con mi hermano. Es que usted no me saludó, amén, perdóneme, aunque la que no saludó fue la otra persona, porque a veces sucede, ¿verdad? Que hay hermanos un poco así medio envinagrados, ¿verdad? Como que así no mucho, ¿verdad? Y usted y yo tenemos que morir para estar en paz con ellos, ¿verdad? O a veces hay malos entendidos, entre hermanos o entre, ¿verdad? Pues perdón, ¿qué cuesta? Sí, amén, sí, así fue, amén, ¿verdad? La palabra blanda calma la ira, ¿verdad? Entonces, ¿seremos sacrificios de paz? Ahí pregunta para llevar, ¿verdad? Bueno, ¿ibas a decir algo, mi hermanito? No. Quiero oír al pueblo. Ahorita que usted comentaba acerca de esa paz con los hermanos, fíjese que hace un tiempo yo, al hermano Rubén, yo le mandaba mensajes porque lo visitaba, le ayudaba un poco ahí en su negocio y le mandaba yo mensajes y no me los contestaba. Y yo llegué a decirlo, ya viejito, pues desbloquéame, ¿no? Para que... Y hermano, no, ya estaba muerto. Ya había muerto. Entonces sí es cierto, tan importante que ¿cómo se llama? Que es este tema del sacrificio de paz, sobre todo con la congregación, ¿verdad? Sí, no sé si usted conoce al hermano Rubén, ¿verdad? Y la piernita, y mi hermano era el que más lo visitaba y de repente ya no. Me pongo yo a pensar, ¿verdad? Todos tenemos que partir un día, ¿sí o no? Si hay alguien con nosotros, gloria a Dios, Él se va a encargar de decir que creen el hermano, no, bien, ya partió con el Señor. Pero ¿y si estuviera uno solo? Por eso la Biblia dice, ay del solo. No es bueno que el hombre esté solo. Yo anoche le decía a mi esposita, mira, por cualquier cosa, toda mi fortuna está aquí, mira. Aquí.
emocione. No, de verdad dije, ahí tú dispón, y yo no le debo nada a nadie. Lo que yo debo nada más es en la tarjeta, y ahí lo único. Nadie te puede venir a decir, oye, el hermano se fue debiéndome tal cosa, ¿verdad? No, manda a todos a volar. Aquí está, ¿verdad? El sonido. Entonces, ¿verdad? Pero hay del sol, imagínense que se muriera alguien sin quien dar razón de él, qué tremendo. Pero bueno, sigo. Van que como 43. Bueno, sacrificios de alabanza. La Biblia dice que tenemos que presentar también sacrificios de alabanza. Y esto está en Hebreos capítulo, atiéndelo por favor, Hebreos capítulo 13 y verso 15. Dice la escritura, por tanto, atiéndame mi hermano por favor, aquí estoy. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él, quiere decir que no es directo a nosotros, sino que nuestro sacrificio tiene que ser mediante Jesucristo. Dice que tenemos que presentar sacrificio de alabanza a Dios. Oiga, toda nuestra alabanza tiene que ser dirigida a Dios, porque a veces nosotros somos muy dados a alabar a alguien que no sea necesariamente Dios, ¿verdad? Y a veces le damos alabanza, no sé, y la Biblia dice que hay que honrar lo decíamos el domingo, ¿verdad? No tenemos que deberle nada a nadie. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Y tenemos que honrar a nuestras autoridades y honrar a nuestros padres, porque así dice la Biblia, ¿verdad? Que el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre, honra a tu madre, etcétera, etcétera. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Entonces hay que honrar padre y madre, pero ahí no dice padre biológico, ¿verdad? Puede ser padre espiritual, puede ser al padre del alma, porque tenemos 3 tipos de padres, tenemos que honrarlos, ¿verdad? Y una cosa, mi hermano, es honrar, y otra cosa es dar alabanza, porque yo amo a mis autoridades, amo al pastor, al apóstol, lo bendigo, pero la gloria al final es para Dios, ¿verdad? Lo digo porque aquí dice que hay que entregarle sacrificio de alabanza a Dios. A lo mejor usted tenga buenos hijos, gloria a Dios, ¿verdad? No, ay, qué hijo más lindo eres tú, ay, qué chulo, nadie es como tú, ay, ¿dónde está mi nene? Ay, hermano, al que tenemos que darle las glorias a Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué sacrificio? ¿Qué dijimos que es sacrificio? Morir, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que morir para presentarle a Dios alabanza? Porque a veces, no siempre, estamos, ¿cómo decirle? Como que de buenas, como para alabar a Dios, ¿verdad? A ver, no siempre estamos en el espíritu. Muy bien. Alguien puede venir y ¡pum! Se reventó el bombo. Y ¡pum! Se quemó ¿cómo se llama ese chunche? El búnker, ¿verdad? Pero no se llama búnker, el amplificador. Y ¡fum! No salió bien la alabanza. Y ¡fum! El pueblo está bien aguado. Y ¡fum! Yo vengo de malas. No siempre, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? No sé si usted un día se ha levantado como que de malas. Usted dice, pero me siento raro, ¿pero por qué? Y hasta le preguntan, le pregunta la mujer sabia, ¿estás bravo? Y él lo trae con su cara de búfalo, ¿verdad? No, dice. Y yo, no, pero cora y díselo a tu cara. Y ya, hermano se pone, y vamos a la iglesia así. Y hay que alabar al Señor. ¿Por qué es un sacrificio? Porque hay que morir. ¿Por qué es un sacrificio? Porque a lo mejor usted viene sin dinero. A lo mejor venimos en ayunas y no porque quisiéramos, porque tal vez no hay. Pero hay que presentarle a Dios un sacrificio de alabanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué dirá Dios? Perdón, ¿qué dirá Dios? Que su hijo enfermo con coronavirus
y alaba al Señor, para que vea que estoy al día, ¿verdad? Para que vea que noticias, con una fiebre y alabando al Señor. ¿Qué cree que diga Dios? Bueno, ¿qué dirá el diablo, hermano? Se recuerda de Job capítulo 1, dice que había un hombre recto, temeroso, apartado del mal, que no había otro como él, y que se presentó los hijos de Dios, y entre ellos iba el diablo, y le dijo el Señor, ¿ya viste de dónde vienes? De rodear la tierra. No de casualidad no fuiste allá por Jaltenco. Ah, sí, cómo no, sí, ahí. ¿Y ya consideraste a mi hermana o a mi hermano y póngale ahí su nombre? No hay un hombre como él. Y le dice el diablo, él es así porque tú todo se lo das. Mira, tiene dinero, tiene familia, tiene carros, tiene de todo. No estoy hablando del hermano Adán, no. Vende pantalones, tiene de todo. A ver, tócale, a ver si no te maldice en tu propia cara. Y dice que se postró Adán, ¿verdad? Se postró Job, ¿verdad? Se postró y adoró y dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y se postró y adoró. El diablo, hermano, dijo, ¿y este qué le está pasando? ¿Usted cree que fue un sacrificio para Job? Se le murieron sus hijos. A nosotros no se nos mueren, solo le da tos y ya no vamos a la iglesia. ¿Y por qué no viene a la iglesia? Es que el nene tuvo tos. Ay, hermano, Job se le murieron. Se quemó todo en un solo día. Y él se postró y adoró porque sabía en su corazón. Él presentó un sacrificio de alabanza. ¿Usted cree que él lo hizo no le dolía lo de sus hijos? Yo creo que sí. Pero con todo y dolor dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre bendito. Mire, hermano, ¿verdad que ese es un sacrificio de alabanza? Fruto de labios que confiesan su nombre. Oiga, fruto de labios que confiesan su nombre. Hay cantos como por ejemplo aquel que dice, diga al débil, fuerte soy, ¿verdad? Diga al pobre, rico soy. Tenemos que confesar lo que Él es y lo que la palabra de Dios dice para nosotros que nosotros somos. No sé si dice amén conmigo. Mire lo que dice Nehemías capítulo 12:46 de Nehemías. Porque en los días de David y de Asaf, en tiempos antiguos, habían directores de los cantores, cánticos de alabanza e himnos de acción de gracias a Dios. Nehemías, ¿se recuerda de qué nos habla Nehemías? Nehemías nos habla de la restauración de las murallas, paralelo a Esdras, restauración del templo. En otras palabras, había una devastación. ¿Se recuerda cuando Nehemías preguntó, ¿y cómo está Israel? Y le dijeron, no, sus puertas pasadas por fuego, los muros destruidos, es una desolación. Y dice que Nehemías, hermano, se dolió en su corazón. Y usted sabe la historia. Pero para el capítulo 12 ya estaba restaurado todo. Entonces, un motivo de alabar al Señor es la restauración, ¿verdad? Y hoy estamos en el año de la reconciliación. Reconciliación igual a alabanza. ¿Por qué? Porque, hermano, imagínese una relación rota con la pareja y que se restaure. Hermano, eso es para alabar a Dios, ¿verdad? Una relación rota con los hijos, con los hermanos, una economía dañada, restaurada, eso es un motivo para alabar al Señor, ¿verdad? Ya van 52, mi hermanito, no, más o menos, ¿verdad? Entonces voy a seguir adelante. Hay mucho que hablar de la alabanza, pero quiero seguir porque mire, hay un sacrificio cuando hacemos el bien. No sé cómo llamarle a este sacrificio, ¿verdad? Pero hay un sacrificio cuando hacemos el bien, ¿verdad? No sé a cuántos les gusta hacer el bien, ¿verdad? Por ahí dicen hay que hacer el bien sin mirar a quién, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice, no te canses de hacer el bien. Pero es que Él no responde. No nos cansemos de hacer el bien, porque a veces nos cansamos de hacer el bien.
¿verdad? Pero leo el versículo que viene siendo el mismo texto. Si quiere leo, es Hebreos capítulo 13, verso 16, aunque aquí tengo 15 y 16, le leo solamente el 16. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El apóstol Pablo le llama sacrificio al hecho de hacer el bien. No sé si me doy a entender. Entonces, hacer el bien es un sacrificio. ¿Por qué cree usted que es un sacrificio hacer el bien? ¿Verdad? Dice que allá dice, si tú le haces bien solo a los que te hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario eso? Hasta los del mundo lo hacen, los inconversos lo hacen. Pero si te hacen mal, tenemos que hacer el bien, hermano. ¿A cuánto nos han hecho algún mal? A ver, ministrémonos esta mañana. ¿Qué es que nos hagan un mal? Que vayan y nos pongan una gallina muerta. ¿Verdad? ¿Verdad? Un gato muerto, ¿verdad? Teikirisi. Fíjese que hace poquito con mi esposa salimos de un estacionamiento y vimos un carro bien bonito, nuevo. Y le hicieron así, mire, hermano, en la puerta. Imagino digo, Dios mío, con un clavo hasta zanja le hicieron, ¿verdad? Quiere decir que lo hicieron con, órale, ¿verdad? ¿Nos han hecho mal? ¿Verdad? Somos capaces de hacerle el bien a esa persona que nos hizo el mal. A veces, hermano, mire, no nos hablaron, yo para evitar mejor no le hablo. Pero no, hermano, tenemos, dice la Biblia, ascuas, ¿verdad? Cuando usted y yo le hacemos el bien a alguien que nos hizo el mal, dice la Biblia que amontonamos ascuas en su cabeza. Pero ¿para qué esas ascuas? Para que se arrepientan y como dicen, ¿verdad? Son, como dicen, manotazos con guante blanco, ¿verdad? Cuando hacemos el bien. Entonces, amado hermano, así, ahí me lo apuntas, porque a veces no lo había escuchado. Pero bueno, hay que hacer el bien, amado hermano. Mire que dice aquí a los hermanos, Efesios 4:28. Mire, ¿a quién hay que hacerle bien? Esto no lo anoté aquí, pero se lo voy a decir así, bien rapidito. Mire, Gálatas 6:10. Así que entonces, hermanos, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. ¿A quién que hay que ayudar? Dice a todos, según tengamos la oportunidad. No sé si usted le ha pasado alguna vez que tuvo la oportunidad de ayudar a alguien y no lo hizo. Puede pasar, hermano. Alguien que tal vez usted ve que va a cruzar la calle y no puede, y a lo mejor nosotros pasamos de largo, ¿verdad? O los que tenemos carro, ¿verdad? Que pasen. Ahora, aquí dice al final, y especialmente a los de la familia de la fe. O sea que tenemos que ayudarnos entre nosotros. Tenemos que tener preferencia. Efesios 4:28, el que robe no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Entonces si Dios nos ha dado la oportunidad de tener, es para compartir con los que tienen necesidad. Amén. Bueno, ¿a quién hay que ayudar? A los pobres. Marcos 14:7. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. O sea que hay que ayudar a los pobres. Hay que hacerle el bien a los pobres, ¿verdad? Ahí están un poquito los escasitos los amenes, pero bueno. Amén. A los inconversos también, ¿verdad? A los enemigos.
Mire, Lucas 6:26. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Pero bueno, ese no era el texto. Pero sí hemos oído, ¿verdad?, que tenemos que ayudar a los, si te dan en la mejilla, ¡fum!, si te quitan la capa, ¡fum!, dale hasta la túnica. Entonces tenemos que ayudarlos a ellos. Y por último, ya casi arrastrando, mire, hay un sacrificio. El sacrificio que tiene que ver con el tener comunión unos con otros, ¿verdad? Ocupo el mismo texto, ¿verdad? El de la coinonía de Hebreos 13:16. No os olvidéis de hacer el bien, ya lo vimos, y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hechos 2:42. Fíjese que la iglesia en el principio, ¿verdad? Cuando empezó la iglesia de Cristo, todos vendieron todo, no había pobres, todos eran del mismo nivel económico, por así decirlo, pero dice que ellos tenían 4 columnas. La iglesia del principio tenía 4 columnas. Las 4 columnas eran estas. Número 1, se dedicaban continuamente. Esta versión dice a las enseñanzas de los apóstoles. La versión del 60 dice a la doctrina apostólica. Entonces, un fundamento de la iglesia es que tiene que mantenerse en doctrina apostólica. Gracias a Dios nosotros estamos bajo un ministerio apostólico y tratamos, ¿verdad?, de mantenernos en esa línea apostólica. Número 2, otro pilar de la iglesia fue la comunión. Esa palabra comunión viene del griego koinonía. No sé si usted ha oído hablar de la koinonía, que es la unidad, el mismo espíritu, el mismo sentir, y tiene que ver con convivencia. Otra columna era el partimiento del pan. Esto tiene que ver con la Santa Cena. Y la otra columna era la oración. Estos 4 fueron los pilares de la iglesia en el principio: la doctrina apostólica, la comunión, la Santa Cena y la oración. Tan importante la Santa Cena como la doctrina, tan importante es la doctrina como la oración, tan importante como la comunión. Por eso dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición. ¿En dónde envía Jehová bendición? En la coinonía. Qué lindo, hermano, es estar en comunión. Tenemos que orar, hermano, para que estemos en un mismo sentir, ¿verdad? Poquitos, muchos los que seamos, pero que estemos en el mismo sentir, ¿verdad? Que nadie diga, ni piense, ni se sienta, sino que todos seamos partícipes del mismo sentimiento, ¿verdad? Entonces, ¿será un sacrificio tener comunión? Ay, sí, hermano, porque, híjoles, no todos pensamos igual, hermano, ¿verdad? Imagínese, le voy a decir algo que tal vez da risa, pero si usted se pone a platicar, ¿y a qué equipo le vas? No, a fulano, y yo a mí, hay quienes hasta hermanos se pelean porque no le van al mismo equipo, ¿verdad? Por eso aquí todos al Cruz Azul. Amén. Los diablos del Toluca se tienen que convertir, los santos se tienen que unir. Pero hasta por eso se pelean, hermano. A veces hay gente usted ha oído que dicen, tiene pesada la sangre, ¿verdad? Pues hay que hacer un sacrificio, ¿verdad? Venga, hermanita, yo le transmito de mi sangre ligerita, a mí todo el mundo me quiere. Venga, hermana, ¿verdad? Es un sacrificio, ¿verdad? Entonces, estos son creo que son 4 tipos de sacrificios, ¿verdad? Hay más que hablar, pero por cuestión del tiempo, ya me pasé 2 minutitos de la hora, pero bueno, tenemos que ser sacrificios vivos delante de Dios, porque este es el culto racional. Romanos 12 del 1 en adelante, amén. Entonces vamos a hacer una oración y que Dios nos haga ser sacrificios aceptos
y agradables. Padre, en el nombre bendito de Jesús, te damos gracias en esta mañana porque nos has dado el privilegio de estudiar tu palabra, de compartir tu palabra, de indagar tu palabra y sobre todo ser confrontados a través de tu palabra y a través de ella examinarnos a nosotros mismos, sabiendo que somos sacerdotes, pero también somos un sacrificio, Señor. Yo bendigo a este pueblo que se ha reunido alrededor tuyo esta mañana. Los que están en la transmisión los vengo a bendecir y a suplicarte que llegue la bendición a ellos, a sus casas, a sus hogares, a sus trabajos, a sus congregaciones, y que nuestros altares, Señor, estén con un sacerdote, pero también que estén con un sacrificio que somos nosotros, como dijo el apóstol Pedro, como piedras vivas, edificándonos en el fundamento. Señor, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo y bendito Espíritu Santo. Amén, amén y amén.